Muy buenas tardes con todos los participantes. Bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud. El día de hoy tenemos la telecapacitación cuyo tema es osteopatía y el dolor musculoesquelético. Esa ponencia está a cargo de la licenciada Isabel González Ronceros del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud, invitados por la Dirección de Infosalud. A todos nuestros participantes, indicarles que en breves minutos vamos a compartir el link de la asistencia y además que podrán dejarnos sus preguntas que serán absueltas al finalizar la ponencia por la licenciada. Asimismo, esta telecapacitación está siendo transmitida en vivo en nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes con todos los participantes. Es un gusto poder compartir con ustedes la tarde de hoy el tema osteopatía y el dolor musculoesquelético. Hablarles un poquitín de osteopatía y es que aborda la causa del problema e interconecta los sistemas del cuerpo. Muchos de los pacientes que asisten al Instituto Nacional de Rehabilitación vienen por problemas musculoesqueléticos y posteriormente cuando se le evalúe en el área de terapia física, después de pasar por la evaluación médica, vamos encontrando una serie de cosas que van surgiendo, una serie de signos, de síntomas, y que nos dan una indicación de que debemos abordar el problema no solo a veces en la zona a tratar, sino también en todas aquellas zonas que guardan relación con estos segmentos. En el ámbito de la osteopatía, una afección del sistema musculoesquelético se le denomina disfunción somática. La disfunción somática es una alteración de la función de los componentes relacionados con el sistema somático. Tenemos las estructuras esqueléticas articulares y miofasciales, así como elementos vasculares, linfáticos y neurales. ¿Y qué es en este caso una disfunción somática? Un cambio en la función normal de una articulación. Y se evalúa mediante criterios específicos, como es el TAC. T, que significa cambios en la textura del tejido, piel, fascias, músculos, y varían según cronicidad y agudeza de la disfunción. Asimetría, posición de vértebras y otros huesos. Y vemos si es asimétrica. Desviaciones, atrofia o hipertrofia. R, restricción del movimiento dentro de los límites del movimiento fisiológico en uno o más planos. Y aquí hago un hincapié en algo. Se evalúa con una prueba de movimiento articular en todos los planos. No es que solamente nos vamos a basar en este etapa, ¿de acuerdo? Cada articulación, cada zona del cuerpo que vamos a trabajar es evaluada en todos los planos. Y de dolor a la palpación de los tejidos. Quisiera agregar que para otros osteópatas también incluyen la S, que es sensibilidad. En cuanto al sistema musculoesquelético, vamos a ver que los reflejos neuromusculares importantes en la estabilización y modulación de la actividad muscular, como por ejemplo tenemos el reflejo del uso muscular, que evita de manera dinámica el desgarro o el sobreestiramiento del vientre del músculo. El reflejo tendinoso de Golgi, que protege la función tendinosa del desgarro. Si se activa de forma inadecuada, crea o mantiene una función muscular anormal. Y es por eso que durante el desarrollo de las sesiones de osteopatía, hacemos técnicas que se dirijan al trabajo sobre el uso muscular o al trabajo sobre el órgano tendinoso de Golgi. Entonces vamos a ver que tanto el reflejo del uso muscular
y del reflejo tendinoso del Golgi, en teoría, puede ser un mecanismo protector para un músculo dañado. Y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de trabajar. ¿Por qué? Porque podemos hacer un estiramiento y en lugar de ayudar a que el músculo recupere su longitud normal, vamos a producir todo un mecanismo protector que después que termina la sesión, nuevamente hace que el músculo se acorte. También tenemos el reflejo de extensor cruzado para actividades como caminar, gatear, escalar y correr. Y aquí hay otra parte importante. Nosotros dirigimos nuestro trabajo para conseguir movimientos, para hacer que la persona realice con normalidad todas sus actividades de vida diaria. Y aquí es donde nosotros hacemos hincapié en técnicas de, por ejemplo, ¿no? De baja amplitud pero alta velocidad, ¿para qué? Para poder ayudar a interrumpir cualquier reflejo nervioso inadecuado que se esté produciendo e integrarlo a todo este sistema de biofeedback del cuerpo humano. Tenemos a la inervación recíproca, donde unos músculos se van a contraer y otros se van a relajar para poder realizar las actividades. Y tenemos este mecanismo de segmentación, que es el mapeo de un dermatoma e inervación cutánea, y es un método establecido para localizar un proceso patológico en un segmento en particular. Y aquí quisiera hacer un pequeño alto. Cuando el mecanismo de segmentación se da, involucra al sistema musculoesquelético, pero también involucra a otros sistemas que llegan a esa segmentación, ¿no? Y es por eso que se establecen las relaciones y que en osteopatía, cuando tratamos un dolor musculoesquelético, también estamos valorando simultáneamente cómo es el trabajo visceral y cómo es el trabajo de las meninges en el sistema nervioso central y cómo todo esto interactuando, tanto uno como el otro, puede dar disfunciones somáticas. Y aquí por eso también se ha hecho justo un alto en estos reflejos viscerosomáticos. Nosotros sabemos que por el sistema de doble hoja que tiene las cavidades de nuestro cuerpo, llámense la cavidad abdominal, el peritoneo, este sistema de doble hoja comunica la parte visceral con la parte musculoesquelética. Y todo esto, lógicamente, está ligado al sistema nervioso a través de los reflejos viscerosomáticos. Es aquel en el cual una enfermedad de un órgano o tejido interno produce una disfunción refleja musculoesquelética relacionada de manera segmentaria. Ya sabemos nosotros que las neuronas, tanto simpáticas como sensoriales, coinciden en esta zona segmentaria y por eso es susceptible a través de este reflejo viscerosomático de que tanto para el área muscular como para el área visceral se produzca una disfunción refleja. Y aquí hay una parte importante. Un problema musculoesquelético puede llevar a ser un problema visceral si la zona está restringida, carente de movimiento, carente de irrigación, carente de nutrición, carente de eliminación de todas aquellas sustancias que están trayendo esta disfunción, lógicamente va a hacer que el órgano no se mueva adecuadamente, porque no solo el sistema musculoesquelético tiene ejes y planos, el sistema visceral también, y por eso hablamos de lo que denominamos en osteopatía articulaciones viscerales. Entonces, podemos decir que el uno o el otro, a través de estos reflejos, transmiten información disfuncional, sí. Entonces vemos que el dolor musculoesquelético relacionado con la disfunción visceral puede ser el único síntoma de presentación del reflejo viscerosomático.
¿Es fácil detectar esto? No. Entonces esto se tiene que hacer a través de una adecuada historia clínica, a través de una evaluación de los especialistas y que puede ser ayudado por todo lo que es la parte del diagnóstico auxiliar para complementar o determinar el diagnóstico adecuado. Las disfunciones del reflejo viscerosomático pueden ser agudas o crónicas. Las disfunciones agudas son mayormente indistinguibles de cualquier otra disfunción somática. Las disfunciones viscerosomáticas crónicas tienen pocas características. La piel tiende a ser más atrófica sobre el área afectada. Los tejidos muestran esponjosidad firme y seca, textura muy firme, movimiento articular más restringido y parece más fijo que la disfunción usual. Cuando se corrige una disfunción somática como esta, tiende a regresar a un estado disfuncional en 24 horas hasta que corrija. Por eso decimos que en osteopatía, mientras más días le das entre una sesión y otras, mejores resultados vas a ver por, por este punto, ¿no? De que después de las 24 horas van a empezar los cambios para la corrección de la disfunción. También trabajamos mucho nosotros con lo que son los reflejos somatoviscerales, que se refiere a las alteraciones musculoesqueléticas, disfunciones somáticas que alteran la función de los órganos, que conversábamos hace un momento. Los nervios somáticos provenientes de la región segmentaria se relacionan de manera estrecha con los nervios simpáticos originados en este segmento. Entonces, aquí estamos viendo que a través de estas comunicaciones nerviosas es que tanto el sistema visceral se manifiesta en el sistema musculoesquelético o viceversa. Si existe problema en una víscera, ya vemos lo que es el hígado, entonces nosotros sabemos que por inervación vamos a tener los segmentos T6, T7, T8 hasta T9. Y esas zonas tienen una temperatura diferente, tienen una textura diferente, tienen un color diferente, inclusive tienen manchas en la zona de la espalda. O en el caso, por ejemplo, del riñón, vamos a encontrar los poros más dilatados y vamos a encontrar vellosidades incrementadas. Entonces, por este sistema de comunicación nerviosa, también encontramos que un problema, por ejemplo, hepático, hace sus manifestaciones en el hombro derecho. Y ahí el arte, tanto de la parte médica como de la parte de terapia, para encontrar ese pequeño margen de interconexión que existe y determinar exactamente que el problema es más hepático que musculoesquelético. Y es bien fácil, hacemos una valoración del hígado, es decir, del movimiento del hígado en todos sus ejes, y cuando encontramos su limitación se empieza a corregir e inmediatamente el dolor del hombro empieza a ceder, que es lo que se hace en la práctica cuando estamos trabajando con los pacientes. Empezamos los movimientos de bombeos hepáticos, movimiento del hígado en sus ejes, y el paciente está viniendo por un dolor de hombro. Entonces le explico, mire, vamos a mover toda la parte de la caja torácica para conseguir una mayor movilidad y todo lo demás. Porque le resultaría muy complicado a un paciente poder explicarle todo este sistema nervioso y todas sus relaciones con el sistema musculoesquelético. ¿El dolor musculoesquelético puede tener otros orígenes? Sí. Y les he traído en esta ocasión para presentarles lo que es la parte del diafragma cervical, ¿sí? Está formado, por ejemplo, ese diafragma cervical por fascias cervicales, músculos del cuello, pero también por fijaciones ligamentarias del pulmón y fijaciones ligamentarias del corazón.
Entonces, cuando encontramos a una persona con un dorso muy curvo, con una cifosis muy marcada, con un problema de hombro, estamos hablando ya no solamente del sistema musculoesquelético, sino que estamos viendo que estas disfunciones dadas en el sistema musculoesquelético también le van a dar problemas y disfunciones sobre los ligamentos del pulmón y sobre los ligamentos del corazón. Ustedes me dirán, ¿y eso va a traer problemas? Y qué sé yo, en 20, 30, 40, según la propia tipología del paciente, según los factores hereditarios, según sus propias características, la labor que desarrolle, podrá desarrollarlo en el tiempo, o más temprano, o más alejado, un problema de este tipo. Sí. Entonces, todas las personas asmáticas tienen esta posición, agachada, hundido la zona del sifoides, sobre la zona del epigastrio, sobre la zona umbilical. Entonces, a veces vemos que las madres le dicen a sus hijos, siéntate derecho, párate derecho. Y no es que el chico no quiera obedecerle o no quiera hacer caso, sino simplemente que estas comunicaciones de estos dos sistemas están haciendo que no pueda hacerlo. No es que no quiera, sino que no puede. Hasta que empezamos a liberar todas las influencias del diafragma, de la caja torácica, empezamos a ver los ligamentos interpleurales, empezamos a ver todos los ligamentos del corazón y de pronto la persona se paró y dijo, ¿qué pasó? Estoy derecha. Hasta una persona adulta, un adulto mayor. Hay un cambio inmediatamente cuando uno quita las tensiones sobre esas zonas. Entonces el dolor baja, baja, porque le estás quitando las tensiones de todas aquellas zonas que están en disfunción en relación con la estructura musculoesquelética. Entonces, por ahí alguien quizás me pregunte, no lo sé. ¿Me quiere decir entonces que el sistema visceral, el sistema craneal, tienen que trabajarse como tal para poder conseguir cambios más rápidos y más permanentes en la postura? Sí. Además de que la postura se trabaja también en los sistemas visuales, los sistemas vestibulares, el sistema masticatorio y toda la parte de receptores altos y receptores bajos, ¿no? Entonces, es muy interesante todo este tema y que finalmente esas alteraciones de la postura te llevan a ti a hacer dolores musculoesqueléticos definitivamente, porque permanentemente no solamente tienes en tensión, en disfunción esa estructura, sino que tienes al sistema nervioso transmitiendo permanentemente información errónea. Ahora, este diafragma cervical, ¿tiene dolencias orgánicas? Sí, porque el paciente cuando te viene con dolores de cabeza, o sea, ¿no? Las cefaleas, viene con trastornos vagotónicos, ¿ok? Viene con trastornos de deglución y viene con dolencias viscerales. Los trastornos simpático-tónicos, trastornos cardiales, referente al corazón, como la taquicardia, también viene con trastornos circulatorios, respiratorios, visuales, entre otros. ¿Podemos tener dolencias vasculares? Sí. En las extremidades superiores y el cráneo. También trastornos de la circulación y de las extremidades inferiores, abdomen, etc. Toda zona edematizada se traduce en dolor, se traduce en dolor. En las extremidades superiores, ojo, cuando vienen con fracturas, cuando vienen con cirugías, cuando han estado mucho tiempo enyesados, aunque no sea la zona, ¿ok?, de lesión, definitivamente esa inmovilización trae trastornos de la circulación linfática. Y esa zona guarda relación con este diafragma linfático, perdón, con este diafragma cervical, sí. ¿Por qué? Porque la zona S7 con la zona T1 es la zona del ganglio cervical inferior, encargado de toda la parte circulatoria para las extremidades superiores. Entonces, un problema musculoesquelético que lleva a ser trastorno de otros tipos, sí. ¿Y tenemos que abordarlos? Sí. Ese es el ámbito de aplicación de todos aquellos que trabajamos para la reeducación del movimiento. Cuando nosotros tenemos espasmos en la región del cuello, tenemos también trastornos vértebro-basilares.
como vértigo, náusea, cefaleas, pérdida de la visión, por el centro cilioespinal de Bach, C8 con T2. Entonces, cuando las personas, uno le está haciendo un trabajo de corrección cervical, ¿ok? De pronto se para y dice, veo mejor. Así es. Cuando empezamos a trabajar las cervicales altas, eh, o la C1 con occipital, y uno consigue la liberación de esa zona, definitivamente tienes una mejor visión y una disminución de los vértigos, las náuseas y hasta los dolores de cabeza. Muchas de las cefaleas son cefaleas por trastornos musculoesqueléticos, independientes de las otras que puedan surgir por las oculares, viscerales o circulatorias. Tenemos dolencias en el aparato locomotor y es dolores en la charnelia cérvico-torácica, que es los puntos de unión C6, C7, T1, T2, T3, cervicobraquialgia con dolores que irradian hacia las articulaciones de hombro y brazos, los síndromes del desfiladero torácico, y aquí hay una parte importante, cómo se comprime en esta zona a lo que es la parte de la arteria y vena subclavia, ¿ok? A través de la primera costilla y de la clavícula. Entonces, y los músculos escalenos, por eso es muy importante esta zona, ¿no? De corrección. Entonces estamos viendo cómo trabajar al sistema musculoesquelético y que nosotros los pacientes vienen por dolor, porque si la persona tuviera una mala postura, pero no tuviera dolor, estoy segura que la mayor parte del porcentaje de pacientes no vendría. Entonces, sí es importante, y esto quería resaltar la tarde de hoy, que al momento que hacemos una intervención sobre las partes del cuerpo, sí nos corresponde saber que este dolor musculoesquelético tiene que ser abordado desde las diferentes regiones del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tendré que buscar la lesión principal y luego tendré que, al que tratarla y corregirla, van a ir disminuyendo todo lo que es el trabajo en la lesión secundaria. Y ya sabemos que este trabajo correctivo, después de 24 horas, recién uno empieza a ver cambios realmente consistentes, ¿no? Los bloqueos de costilla y las restricciones faciales de la fase superficial, media y profunda del cuello. ¿Existen interacciones con otros círculos funcionales y estructuras? Sí. Y entonces estamos viendo aquí cómo este dolor musculoesquelético, que se refleja y viene a nosotros por problemas de la columna cervical o charnela cérvico-torácica, o por articulaciones corsovertebrales de la primera y segunda costilla, articulación esternoclavicular, articulación acromioclavicular. Aquí tenemos que hacerle un alto muy importante a lo que es la parte de las articulaciones costotransversales y la primera y segunda costilla. Porque aquí, una vez que eso se interrumpe, va a traer trastornos vertebrovacilares y va a interrumpirnos la circulación correcta para el miembro superior. Entonces vamos a ver que en cuanto al sistema nervioso, estos nervios tienen su zona de inervación a la altura del diafragma cervical. Y a quienes inervan a la musculatura, fascias, articulaciones, vasos y órganos del cuello, tiroides, laringe, etc. No debe, ¿ok? En cuanto a sus relaciones topográficas, no debe haber problemas de movilidad para una función normal del diafragma cervical. Problema musculoesquelético. Esquelético. La cintura escapular, articulaciones de la cabeza, columna cervical y columna torácica. Ahora vamos a ver cómo establecemos relaciones del dolor musculoesquelético. Y nos vamos al diafragma torácico, ¿ok? Porque justo en estos días donde el frío está cada vez aumentando, estamos encontrando más problemas respiratorios. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver en estas zonas es al diafragma. Por eso le hacemos un ataque. ¿Y cuáles son sus dolencias orgánicas? Dificultades respiratorias como bronquitis, hiperventilación, sinusitis, etc.
Trastornos de la circulación periférica por influencia del diafragma sobre vena cava inferior, hinchazones en las extremidades inferiores, etcétera, aorta abdominal, problemas circulatorios en las extremidades inferiores. O trastornos linfáticos, hinchazones en las extremidades inferiores y abdomen, ¿ok? Problemas digestivos, todos los órganos abdominales tienen una conexión directa o indirecta con el diafragma. Trastornos urogenitales, con los riñones directamente unidos con el diafragma mediante ligamentos. Y los riñones se desplazan en medio del cuadrado lumbar y del psoas, ¿ok? Y tiran hacia abajo el diafragma. Entonces, miren todos los problemas que estamos teniendo ahí. Y ustedes dicen, ¿cómo me doy cuenta? La persona te dice, me duele la columna lumbar, me duele, nosotros sabemos, la zona del arco de Henle. Y uno lo palpa, uno percute y de pronto ya hay dolor. Señor, ¿cómo está su orina? ¿Cómo están sus cosas? ¿Cómo es así? ¿Ante qué movimientos aparece el dolor? ¿O cómo fue que se produjo la lesión? La produje cuando me caí y un pie estaba más adelante y otro atrás. Entonces tú dices, ah, ya sabemos qué músculos están implicados. Es un dolor musculoesquelético, pero tienen que hacer un levantamiento del riñón para que no ejerza presión sobre el músculo psoas, que ya está con espasmo y por ende facialmente a través de su comunicación con el cuadrado lumbar. Entonces, ese dolor musculoesquelético en osteopatía lo abordamos también haciendo correcciones viscerales, faciales y craneosacrales. Dolencias en el aparato locomotor. Tenemos dolores o contracturas en la charnela toracolumbar, alteraciones de la postura y dolores debajo de los arcos costales. Y aquí justamente estamos viendo las zonas del tejido conectivo del diafragma. Y aquí vemos dos puntos de tejido conectivo del diafragma y que se sitúan al lado del apéndice cifoide. Y esto es importante, porque si el diafragma se queda arriba, trae una serie de afecciones. Y si el diafragma se queda abajo, también. Y es que cuando el diafragma tiene problema, se nos ocurre pensar que va a haber problema a nivel de T2, L1, L2, va a haber problema en L5, S1, va a haber problemas, quizás algunos, sacrococcígeos, pero ninguno piensa que va a traer problemas en el piso pélvico, que también es un dolor musculoesquelético, ¿ok? Y que va a traer con el tiempo, si se queda abajo, los famosos prolapsos. En cuanto a la parte de la musculatura, vemos que pueden existir espasmos musculares en músculo cuadrado lumbar, músculos abdominales, músculos subclavio, músculos del suelo de la pelvis, músculos psoas-ilíaco y músculos paravertebrales. Por sus interacciones óseas, en estructuras óseas, tenemos al esternón, arcos costales inferiores, 12ª vértebra dorsal y 3ª vértebra lumbar en los pilares derecho e izquierdo del diafragma. Entonces, ahí viene lo bonito del razonamiento, ¿no? Porque este es nada más es anatomía, es fisiología, es integración de los sistemas. Pero yo tengo un problema en diafragma. He hecho perfectamente mi técnica musculoesquelética, sin importar, sea osteopática o cualquier otra especialidad que utilice el fisioterapeuta, pero no libera completamente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque trabajamos la parte musculoesquelética, pero no trabajamos la inervación motora del diafragma. Es decir, que nuestras técnicas de corrección tendrán que ir a las vértebras C3 y C4 para que realmente consigamos una verdadera liberación del diafragma. Tenemos a los nervios intercostales de T6 a T12 por inervación sensitiva
del borde del diafragma. Y miren, esta es la belleza de ese músculo realmente, ¿no? Todos los órganos que vamos a ver a continuación, todos tienen comunicación mediante uniones ligamentarias, ya sean directas o indirectas, con el diafragma. Y tenemos órganos situados por encima del diafragma en la cavidad torácica, el corazón, pulmón y esófago. Por eso es que el esófago pasa por el diafragma. Entonces, cuando hablamos de que se crea un espasmo del diafragma, ¿ok? Y tienes un pinzamiento del diafragma, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, estamos hablando que vas a tener reflujo gastroesofágico. Estamos hablando que más adelante en el tiempo puedes desarrollar una hernia de hiato. Y estamos hablando que estos problemas se pueden producir si el diafragma permanece abajo, va a llevarte a ti a hacer una constipación. Entonces la constipación es un problema orgánico y solo es un problema que lo tratan determinadas especialidades. No, es también un problema funcional. Es un problema que guarda relación con la profesión de la terapia física y con el área de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el diafragma tiene una doble inervación. Tiene una inervación musculoesquelética, pero también tiene una inervación autonómica. Entonces, ¿tenemos que trabajar al diafragma? Sí. ¿Tenemos que trabajarlo a través de C3, C4? Sí. ¿Tenemos que trabajarlo en la zona? Sí. Pero si ya sabemos que por comunicación ligamentaria va a estar tirándose abajo, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Un levantamiento del órgano que se encuentre descendido o se encuentre en tosis para que ese diafragma también pueda realizar su movimiento adecuado. Dolores del diafragma lo vamos a tener a nivel de la ingle, lo vamos a tener a nivel de la apéndice cifoide, lo vamos a tener a nivel de la charnela toracolumbar y va a tener influencias y conexiones inclusive a través del E13 y el E4. ¿Ok? Los órganos situados por debajo del diafragma en la cavidad abdominal son los riñones, hígado, estómago, vaso e intestino grueso. El punto más alto del diafragma está en T9. ¿Qué significa? Que si yo tengo una hipomovilidad, es decir, una restricción del movimiento de la vértebra T9, o lo voy a dejar ir al diafragma o lo voy a mantener alto. Entonces voy a tener todo el sistema ligamentario en tensión. Entonces voy a tener problemas, sistema musculoesquelético y sistema visceral. ¿Ok? Una posición demasiado elevada del diafragma puede producirse como consecuencia de inflamaciones del hígado, ascitis o tumores. Entonces, cuando el diafragma lo evaluamos y lo encontramos en SPIR, ya una vez que el paciente ha pasado por el área médica, el médico, si no nos ha hecho alguna referencia de que existe alguna patología, sí podemos en ese momento coordinar para explicarle, yo en mi caso el diafragma está elevado de esta manera, tengo este tipo de sensaciones, por eso la paciente a veces está viniendo con estas manchas, está viniendo con un abdomen muy prominente, que es la mayoría de nuestros pacientes, o si el paciente uno lo empieza a trabajar y no mejora, entonces se le tiene que reportar a la médica que paciente estacionario, paciente que tenemos que estar sospechando que algo está pasando ahí también, ¿no? Otra de las cosas que trabajamos mucho en osteopatía, cuando hablamos del dolor musculoesquelético, es la facilitación, que indica que un área de alteración o restricción desarrolla un umbral más bajo de irritación y disfunción cuando se estimulan otras estructuras. Los reflejos somatosomáticos o viscerosomáticos activan este estado. Los segmentos facilitados son hiperirritables e hiperreactivos crónicos. Hace un momento, o casi comenzando la exposición, yo le hablaba de que a veces dentro de nuestra buena voluntad decimos vamos a estirar al músculo porque en realidad el estiramiento es lo que va a mantener todo lo que hemos ganado en el tiempo, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando se está efectuando un estiramiento.
de acuerdo al momento en que lo estemos realizando y de acuerdo al tipo de terminaciones sensoriales que estemos estimulando. ¿Sí? Vamos a ver que esta nocicepción se va a percibir por varias terminaciones sensoriales que se encuentran muy concentradas, en especial en la piel. Entre ellas tenemos la sustancia P, el gel de la calcitonina, histamina, prostaglandinas e interleucina median los cambios inflamatorios, aumentando la sensibilidad neural y tisular. Y es por eso que cuando aplicamos, por ejemplo, fisioterapeutas, al gremio que pertenezco, cuando colocamos un agente físico, siempre decíamos, bueno, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Está a nivel periférico? ¿Okay? ¿Está a nivel periférico central? ¿Está central? ¿O está a nivel alto? ¿No? A nivel cortical. Porque de esa manera sabíamos con qué tipo de sensibilidad estábamos trabajando. Si era una sensibilidad periférica y era una sensibilidad central. ¿Por qué? Porque de esa manera hacemos la programación correcta de los agentes físicos y en el caso de osteopatía elegimos la técnica correcta para poder conseguir una modificación de esa sensibilidad alterada. Después de todo lo que hemos estado conversando, creo que ya todos tenemos súper claro que el dolor genera un ciclo. Este ciclo es inflamación, restricción del movimiento, cambios histoquímicos, contracción y finalmente la disfunción. ¿Qué pueden causarnos este dolor musculoesquelético? Los espasmos musculares de diverso origen pueden provocar dolor. Las contracciones musculares prolongadas irritan el músculo inmovilizado. Los ligamentos y tendones relacionados producen el ciclo del dolor y la gravedad del dolor refleja cuánto tiempo o cómo se mantiene una contracción sostenida y que finalmente a qué nos va a llevar a hacer isquemia y que algunos a la isquemia le llaman anemia del tejido. La retención de metabolitos irritantes y productos de desecho, concentraciones elevadas de sustancia P en personas con síndrome de dolor miofascial crónico, que vemos muchísimo en este hospital. La falta de acumulación de calcio en el retículo endoplásmico, y eso también provoca que el dolor se mantenga en el tiempo. La interacción anormal entre las fibrillas musculares de actina y miosina, y también, por supuesto, la ansiedad. Aquí les voy a mostrar algunas técnicas de tratamiento que utilizamos en osteopatía. He elegido algunas, no he puesto todas, pero, por ejemplo, tenemos las técnicas miofaciales, que están incluidas dentro del trabajo osteopático, pero que lógicamente también hay gente que se ha dedicado al estudio profundo de la fascia y que también ha creado sus propias. Tenemos la técnica manipulativa, impulso de alta velocidad y de baja amplitud. Tenemos, por ejemplo, técnicas de contratensión, donde llevamos a la zona en disfunción hacia la barrera de restricción y procedemos luego a darle un mayor impulso para conseguir la relajación del músculo. Es decir, lo llevamos hacia el lado que quiera ir, lo que dicen algunos, hacia la pasividad. También tenemos técnicas de energía muscular. Y con estas técnicas no podemos causar problemas ni aunque queramos. Tenemos también, por ejemplo, técnicas para tratamiento craneosacro. Muchas personas que tienen dolores cervicales, tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de migrañas, de cefalea, de vértigo, se tratan justamente a través de las técnicas craneales y del sacro. Estas técnicas pueden ser empleadas en neonatos, bebés, niños, adultos mayores. Y lógicamente lo que hemos estado hablando en una buena parte de la exposición, los que son también las técnicas viscerales, justamente por estas comunicaciones tan grandes con el sistema visceral. En el caso de las técnicas craneosacrales, ¿tienen comunicación con el sistema visceral? Claro que sí, a través
de las membranas craneales, a través de la duramada, con los músculos del cuello, con el sacro, emerge a través de las vértebras sacra 2, se inserta en los ligamentos coxígeos. Eso es el ligamento tan exquisito cuando uno se cae sentado sobre el pelo cox. Entonces, todos estos sistemas guardan comunicación con el sistema músculo-esquelético y por ende son susceptibles de nuestro tratamiento, y ha sido el motivo de la tarde de hoy de hablar del dolor músculo-esquelético. Bueno, quería terminar presentándole algunas imágenes de las técnicas y les agradecería que me hicieran llegar algunas preguntas antes de terminar la exposición. Muchísimas gracias, licenciada Isabel González. Qué importante e interesante ponencia. Ya sé también por dónde vienen mis dolores. Eso nos ha abierto todos los diagnósticos posibles. A todos los participantes, indicarles que pueden dejar en ese momento sus preguntas a la licenciada para que los pueda absolver. Licenciada, entonces lo que entendíamos es de que el hecho de tener un dolor en la parte del cuello también dificulta la visión y otras funciones más motoras. Exactamente, los músculos cervicales se conectan con los músculos del ojo. Entonces es por eso que las personas cuando están con mucho dolor cervical o cuando tienen cefalea o cuando están con migrañas, quieren apagar la luz, quieren estar oscura, quieren cerrar sus ojos, por la tensión muscular que se genera ahí. Y que cuando se libera la zona cervical, la persona se para, veo mejor, ¿no? Eso me pasó el otro día con un paciente que es odontólogo amigo y me dice, me he parado y veo mejor. Se puso tan contento que a veces uno, ahí en esos momentos es donde uno valora más el trabajo, ¿no? Cuando ve los cambios y que la persona se para así, ¿no? Contenta, feliz su terapia. Sí, en realidad es que esta ponencia nos ha abierto una caja de Pandora que no sabíamos, porque quienes trabajamos frente a una computadora, quienes trabajamos 8, 12 horas sentados en nuestros trabajos, pues tenemos este dolor a la cervical y que nos contrae todo, como bien decía usted. Tenemos una pregunta de Domingo López y indica, licenciada, buenas tardes. Cuando se tiene dolor musculoesquelético, ¿qué medicamentos se pueden usar para aliviar el dolor? Buenas tardes. Los fisioterapeutas y los osteópatas no recetamos medicamentos. Eso le pertenece al área médica. No es lo que nosotros hacemos. Desarrollamos técnicas que provoquen que se generen sustancias, ¿ok?, que modulen el dolor. Por ejemplo, encefalinas, beta-endorfinas. Entonces, eso permita que el propio cuerpo cree sus sistemas de analgesia, pero creadas a través de la estimulación de las técnicas osteopáticas o manuales o faciales o fisioterapéuticas, ¿no? Bueno, la tarde de hoy mi tema es la osteopatía, pero como fisioterapeuta también reconozco que existen otras técnicas que colaboran en la liberación de sustancias que generan la analgesia elaborada por el propio cuerpo. Licenciada, ¿y cuál es el flujograma de atención para estas terapias? ¿Tiene que tener una interconsulta, una referencia o pueden ir directamente? No, se siguen los protocolos, el flujograma del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Que el paciente tiene que venir con su diagnóstico médico, tiene que ingresar al área de admisión, luego es derivada a la parte médica del departamento de docencia, investigación y rehabilitación integral en la unidad motora y dolor, y luego de ser evaluado por el área médica ya pasa al área de terapia, ¿no? Pasa con la coordinación de terapia y luego pasa al terapeuta a que sea trabajar. Correcto, licenciada. Nos escribe Gladys Elizabeth, indica, buenas tardes, licenciada. Si tengo el diafragma inflamado, ¿qué puedo hacer? Diafragma inflamado, yo diría el diafragma, en osteopatía es el diafragma en disfunción. Entonces, en ese momento se tiene que evaluar
al diafragma y saber cuál es su disfunción, si la disfunción está en inspir, la disfunción está en expir, y qué es lo que está causando esa disfunción diafragmática, ¿no? Es un problema de la charnela toracolumbar, es un problema costal, es un problema a nivel de con comunicación facial del psoas o del cuadrado lumbar, ¿ok? O es también porque mucho tiempo ha estado ese diafragma fijado en inspir, es decir, descendido en expir, que se encuentra alto y está trayendo ya fijación por parte de las vísceras que se comunican con él. Recordemos que los riñones tienen comunicación directa con el diafragma, el estómago, ¿ok? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que nos lleva a nosotros a evaluar cuál es la causa que lleva a la disfunción del diafragma, ¿ok? La parte musculoesquelética se diagnostica después de determinar cuál es la lesión principal que está trayendo el espasmo en el diafragma, como lo conversábamos hace un momento, o como les decía, que por inervación podemos tener una fijación de la vértebra C3 y C4, por ejemplo, una hipomovilidad, es decir, que no se mueven bien esas vértebras. Del lado de la disfunción, el diafragma va a estar, la vértebra puede estar así, y el diafragma va a estar exactamente igual. Entonces, tenemos que corregir a nivel de la inervación para que la información nerviosa, lo principal es restablecer la información nerviosa, se dé el diafragma que esté en espasmo, relaja, y todo lo demás se va corrigiendo por cascada. Así como existen cascadas inflamatorias, las lesiones secundarias, que son consecuencia de la lesión principal, empiezan a hacer sus correcciones después que se corrigió el problema del diafragma. Hay que determinar cuál es la causa que mantiene en espasmo al diafragma. Muchas gracias, licenciada. Interesante. Otra de las preguntas indica, en una tendinitis, ¿qué puedo hacer para aliviar el dolor? Ya, aquí hay que ver una causa, hay que ver una cosa importante. Lo mismo que les decía hace un momento. El problema tendinoso, el problema muscular, el problema ligamentario, los problemas inflamatorios, tienen que ser evaluados según el TAR, como mencioné en un primer momento, pero también tiene que ser evaluada la articulación que provoca la disfunción de ese ligamento o de ese tendón. El arte de la osteopatía es, si a mí me duele tal ligamento o a mí me duele tal tendón, determinar si esa zona es la lesión principal o es la consecuencia de un problema en otra zona. A ver, pongamos un ejemplo. Si yo tengo un problema en la fascia del pie, ¿ok? Si yo tengo un problema en la fascia del pie, solamente voy a trabajar la fascia del pie, solamente voy a corregir la articulación subastragalina, astragalo-calcánea, escafoides, cuboides, ¿ok? Voy a ver una cuña alta, que es la que me esté causando, voy a decir es porque tiene un pie cabo, tengo que irme más arriba. ¿Qué fue lo que llevó a hacer ese problema de fascitis plantar? Y determinar cuál es la articulación, lesión primaria, disfunción principal, que me ha llevado a mí a hacer una fascitis plantar. Y que generalmente el problema viene de la pelvis. Generalmente. No digo que en todos los casos, pero una gran parte es problema de la pelvis. Entonces, cuando nosotros corregimos eso, inmediatamente empieza a soltar la fascitis plantar. Pero volvamos a lo mismo. Para que uno determine cómo tratar un dolor tendinoso, primero tienes que evaluar la estructura que te está llevando a hacer ese problema tendinoso. Muchas gracias, licenciada, por la ponencia de esta tarde. ¿Cuál sería su recomendación final para todos los participantes? Bueno, me imagino que la mayoría de participantes somos profesionales de la salud. Yo creo que
para el abordaje exitoso de un paciente, la tarde de hoy yo tengo que defender definitivamente a la osteopatía, que es lo que me ha traído acá, porque soy osteópata, pero en realidad es el trabajo multidisciplinario. Yo creo que haciendo un trabajo multidisciplinario, coordinado, con participación de todos los profesionales de la salud, conversando y teniendo una dirección común que es el paciente, todas las técnicas que empleemos nos va a llevar a tener un tratamiento exitoso. Yo creo que la reflexión de esta tarde, trabajando en una institución que lidera y que es normadora de toda la parte de rehabilitación a nivel nacional, es el trabajo multidisciplinario. Y dentro de este trabajo multidisciplinario está la osteopatía, que ya he mostrado en unas pequeñas pinceladas, por breves momentos, sus bondades, pero yo creo que todo trabajo tiene que ser en equipo. Así es, el trabajo siempre en equipo de Muchas los gracias. profesionales de salud. A usted, licenciada, Muchas gracias, gracias por doctora. esta Gracias a todos por excelente la tarde de ponencia. hoy. Gracias a usted. Esperamos tenerla en otra oportunidad, licenciada, porque su ponencia ha sido bastante explícita y nos ha dejado pues varias respuestas. Nos ha aliviado algunas dudas también. A todos los participantes.